Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mariela Victoria Falcón Rojas y voy a presentar mi caso 3. Este es el índice del cual voy a exponer. El contexto de la organización. El escándalo de los cuellos blancos o el escándalo de los audios del CNM es un escándalo judicial causado por la revelación de grabaciones de audio de jueces y su personal, siendo el individuo más notable el juez asociativo de la Corte Suprema del Perú, César Inostroza, supuestamente discutiendo sobornos y reducción de sanciones penales. Estos jueces formaban parte del Consejo Nacional de Magistratura. El escándalo fue revelado por una iniciativa liderada del sitio web de periodismo de investigación IDL Reporteros, que finalmente recopiló más de 63.000 grabaciones de audio que, según se informa, revelaron una de las redes de corrupción más grandes de la historia judicial del Perú. Resumen de contenido. En mi informe se analiza el caso de corrupción de los cuellos blancos del puerto, un escándalo judicial de 2018 que expuso una red de tráfico de influencias y manipulación en el sistema de justicia peruano. Este caso, liderado por el ex juez supremo, César Inostroza, mostró cómo se negociaban favores y ascensos, generando una crisis institucional que llevó a la reorganización del Consejo Nacional de Magistratura. En mi documento se proponen medidas de mejora para Perú basadas en la filosofía de Francisco Miro Quesada Casturias, enfocadas en la política, reformar el nombramiento de control de jueces para asegurar la transparencia y mérito. Económica, reducir la informalidad para combatir el dinero ilícito y la corrupción. Y jurídica, agilizar la investigación y procesamiento de casos de corrupción con más recursos y especialización. Finalmente, la evolución de la filosofía del derecho en el Perú, destacando la influencia de Miro Quesada y su postulado en la no arbitrariedad como base del derecho justo. Propuestas políticas, jurídicas y económicas para el Perú basada en la filosofía de Francisco Miro Quesada. La propuesta política, jueces y fiscales, reestructurar la selección y ratificación de magistrados para asegurar procesos transparentes, meritocráticos y éticos. La propuesta económica, la formalización, impulsar la formalización económica para reducir la economía informal, que fomenta la corrupción al operar sin supervisión ni reglas claras. La propuesta jurídica, reformar el proceso penal, fortalecer el nuevo Código Penal y dotar de recursos al Ministerio Público y Poder Judicial para investigar y procesar los casos de corrupción de forma rápida y eficaz. El análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes y durante y luego del siglo XX. Las raíces históricas del pragmatismo colonial a los ideales republicanos del siglo XVI al siglo XIX. La filosofía en el derecho en el Perú evolucionó del pragmatismo jurídico colonial basado en el derecho común y la teología a los ideales ilustrados republicanos del siglo XIX. La independencia trajo al naturalismo como figuras como Vidaurre y luego dio paso a un creciente positivismo jurídico y, a fines del siglo, un pensamiento más crítico y centrado en los valores. La consolidación de disciplinaria en el siglo XX. Formalismo, pragmatismo y pensamiento crítico. En el siglo XX fue clave para la filosofía del derecho en el Perú, que se consolidó como una disciplina propia. Al inicio hubo un debate entre el naturalismo y el creciente positivismo jurídico, influenciado por las figuras como Hans Kelsen, jurista, y juristas peruanos que buscaron una reflexión más allá de la ley. En el siglo XXI, globalización y pluralismo y desafíos contemporáneos. En el siglo XXI, la filosofía del derecho en el Perú se enfoca en la consolidación del Estado constitucional y los derechos humanos, impulsando la reflexión sobre la moralidad y los principios jurídicos. También aborda el pluralismo jurídico e interculturalidad, analizando la coexistencia de normas estatales e indígenas. Finalmente, la disciplina se reinventa para integrar temas emergentes como el derecho digital, buscando un derecho más justo e inclusivo. El análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. La teoría de Francisco Miro Quesada Cantuaria se centra en el derecho justo trascendiendo en el positivismo legalista. Para él, el derecho no solo es un conjunto de normas, sino que deben tener el fundamento ético y aspirar a la justicia alineándose con los principios humanos universales. Su visión de naturalismo moderno y racional enfatiza que la ley positiva debe ser un instrumento para el bienestar y la dignidad humana, y critica los sistemas jurídicos que no satisfacen las demandas de justicia social. El análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. La teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada, que postula que las normas deben de ser no solo formalmente válidas, sino también éticas y equitativas, se encuentra tanto convergencias como profundas y divergencias con la realidad peruana. La corrupción generalizada distorsiona la justicia, impidiendo que las leyes beneficien a todos equitativamente. La profunda desigualdad socioeconómica se perpetúa por el sistema legal que a menudo favorece a grupos de poder.
limitando el acceso a la justicia para los más vulnerables. La fragmentación social y cultural dificulta la integración de diversas cosmovisiones y sistemas activos ancestrales, generando una desconexión entre la ley escrita y la realidad vivida. Estos desafíos, la teoría de su énfasis en la justicia insta a cuestionar leyes injustas, luchar por la codificación y exigir una aplicación ética del derecho. Esto implica la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia peruano, promoviendo la ética y la capacitación de los operadores del derecho en principios de equidad y derechos humanos. Las conclusiones. La filosofía del derecho en el Perú ha evolucionado evidenciando la necesidad de trascender en el legalismo puro. La teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada Cantú Arias es fundamental para el contexto peruano, ya que subraya que el derecho no solo debe limitarse a ser legal, sino debe ser ético y promover la dignidad humana. La corrupción sistemática, la desigualdad y la falta de acceso a la justicia, ilustrada por el caso de los cuellos blancos del puerto, demuestran que las leyes por sí solas no bastan. Es crucial una cultura jurídica y justa con una infraestructura institucional sólida. Inspirando en el concepto de la no arbitrariedad de Miro Quesada, que propone una reforma integral en el nombramiento y control de magistrados, priorizando la meritocracia y la probidad. Adicionalmente, incentivar la formalización económica y agilizar los procesos judiciales en casos de corrupción son medidas claves para garantizar una justicia racional y predecible. Muchas gracias, profesora, por escuchar mi exposición.